Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. La vieja casa respiraba diferente después de las 11:11. Lo noté por primera vez durante mi tercera noche en casa de mis abuelos, cuando el familiar crujido de la madera, al asentarse se transformó en algo completamente distinto, un siseo, un traqueteo, como si las paredes mismas lucharan por respirar. El reloj digital en la mesita de noche brillaba con un rojo acusador. 2311. Cada habitación más allá de la puerta de mi dormitorio se había convertido en un pulmón que colapsaba lentamente. Mi abuelo lo había mencionado una vez años atrás de pasada, algo sobre cómo la casa se volvía caprichosa por la noche, cómo era mejor quedarse quieto una vez que uno se hubiera acomodado para pasar la noche. Lo descarté como las divagaciones excéntricas de un anciano demasiado apegado a sus rutinas. Ahora, 3 semanas después de su funeral, sola en esta casa que había heredado, sumida en mi dolor, comprendí por qué hablaba de ella como si estuviera viva. El aire acondicionado zumbaba su melodía familiar, pero algo no encajaba. La temperatura no había cambiado, pero sentía un frío distinto en la piel, un frío que se filtraba desde dentro. Se me hizo un nudo en la garganta mientras yacía en la estrecha cama, mirando la mancha de agua en el techo que parecía una mano que se extendía. La mancha había estado allí desde mi infancia, pero esta noche parecía palpitar con cada latido de mi corazón. Llevaba 3 semanas aquí repasando décadas de recuerdos acumulados, decidiendo qué conservar y qué dejar ir. Durante el día, la casa se sentía normal, desgastada, pero acogedora, impregnada del suave olor a humedad de los libros viejos y las bolsitas de lavanda. Pero cada noche, a las 11:01 en punto algo cambiaba. El aire se volvía denso y viscoso, convirtiendo cada respiración en un esfuerzo consciente. Los sonidos familiares de la casa, el crujir de las vigas, el zumbido del refrigerador, el tráfico lejano, todo se volvió amortiguado como si se escuchara a través del agua. El pulso se me aceleró al recordar la primera noche que lo experimenté. Estaba en la cocina preparándome un refrigerio nocturno cuando la sensación me golpeó como un peso físico que me oprimía el pecho. El simple acto de caminar de la cocina al dormitorio se había convertido en una maratón. Cada paso requería un esfuerzo tremendo. Mis pulmones trabajaban a destajo para extraer oxígeno de un aire que parecía haber perdido su viscosidad. Apenas llegué al dormitorio antes de desplomarme en la cama, jadeando como un náufrago que finalmente emerge a la superficie. La segunda noche estaba más preparado. Me aseguré de estar en el dormitorio mucho antes de las 11:01, vigilando el reloj con la intensidad de un artificiero. A medida que pasaban los minutos, sentí el cambio como una marea creciente, sutil al principio, luego abrumador. Aún con la puerta del dormitorio cerrada, podía sentir la pesadez que se cernía sobre el resto de la casa como una manta asfixiante. Esta noche era diferente. Esta noche la curiosidad que siempre había sido mi debilidad me atormentaba con renovada intensidad. ¿Qué había pasado ahí fuera? ¿Era realmente peligroso o solo incómodo? Mi mente racional insistía en que probablemente solo era ansiedad, el duelo manifestándose de formas extrañas, mi subconsciente creando síntomas fantasma que coincidían con mi estado emocional. Pero mi cuerpo sabía la verdad. Mi cuerpo recordaba la opresión en mi pecho, cómo se me había nublado la vista, el sabor metálico que me había inundado la boca mientras luchaba por respirar ese aire denso. El reloj marcaba las 23:47. Ahora el fenómeno que se había apoderado de la casa llevaba 36 minutos en marcha. Mi curiosidad ardía con más fuerza que mi miedo, una combinación peligrosa que me había metido en problemas incontables veces. Me dije que solo entreabriría la puerta, solo echaría un vistazo rápido para ver si había algo visiblemente diferente en el pasillo.
Me temblaba la mano al alcanzar el pomo de la puerta. El latón estaba frío contra mi palma, más frío de lo que debería estar con el calor del verano. Lo giré despacio, estremeciéndome ante el suave clic del mecanismo. La puerta se abrió apenas un par de centímetros e inmediatamente lo sentí. Ese peso aplastante presionando contra la estrecha abertura, intentando colarse en mi santuario. El pasillo parecía normal. Las mismas fotos familiares adornaban las paredes. La misma alfombra desgastada se extendía hacia la cocina, pero el aire vibraba con una densidad casi imperceptible, como ondas de calor que ascendían del asfalto veraniego. Contuve la respiración y abrí la puerta un poco más. La presión aumentó de inmediato. Sentí una opresión en el pecho, esa sensación familiar de que mis pulmones olvidaban cómo funcionar correctamente. Podía saborear el cobre en mi lengua y mi visión se nublaba por los bordes. Esto era exactamente lo que había sucedido las 2 primeras noches, pero ahora lo experimentaba por elección propia, llevando a cabo mi propio y retorcido experimento. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, con el corazón latiéndome con fuerza en las costillas, el sudor perlado en la frente a pesar del aire acondicionado y la boca seca como la paja. Pero junto al miedo sentí algo más, una perversa satisfacción. Me había demostrado a mí mismo que era real. Fuera lo que fuese, no se trataba de alucinaciones provocadas por el duelo ni de ataques de ansiedad. Algo genuinamente inexplicable ocurría en esa casa cada noche. La noche siguiente me preparé con más esmero. Me coloqué justo dentro de la puerta del dormitorio, reuniendo valor como si fuera una armadura. Había pasado el día investigando todo lo que pude encontrar sobre fenómenos atmosféricos inusuales, campos electromagnéticos, incluso frecuencias infrasónicas que podían causar malestar físico. Nada de eso explicaba lo que estaba experimentando. Pero la investigación me había proporcionado un marco, una forma de abordarlo científicamente en lugar de rendirme a la superstición. A las 23:10 me quedé de pie con la mano en el pomo de la puerta, contando los segundos. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, ahogando la sinfonía nocturna habitual de la casa. Cuando el reloj digital marcó las 23:11, sentí el cambio de inmediato, incluso a través de la puerta cerrada. La presión del aire en la habitación varió sutilmente, como si la casa contuviera la respiración. Abrí la puerta y salí al pasillo. La sensación me golpeó como sumergirme en aguas profundas. Sentí un chasquido en los oídos y una opresión en el pecho con renovada intensidad, pero esta vez estaba preparado. Me obligué a respirar lenta y pausadamente, luchando contra el instinto de mi cuerpo de entrar en pánico. Cada inhalación requería un esfuerzo consciente, como intentar respirar a través de hormigón mojado, pero logré mantenerme en pie. El pasillo se extendía ante mí con una apariencia engañosamente normal. Di un paso adelante, luego otro. La presión aumentaba con cada movimiento que me alejaba de la habitación, como si la casa me advirtiera que volviera. Para cuando llegué a la entrada de la sala, tenía la vista nublada y las piernas me pesaban como plomo, pero ahora podía ver dentro de la sala y lo que vi me heló la sangre. Los muebles se habían movido, no drásticamente, lo suficiente como para que estuviera mal. La mesa de centro estaba ligeramente inclinada. El sillón se había girado unos grados hacia el pasillo, como si alguien hubiera estado sentado en él vigilando la puerta del dormitorio. El mando de la televisión yacía en el suelo junto al sofá, aunque recordaba perfectamente haberlo dejado en el reposabrazos. Mi mente racional buscaba desesperadamente explicaciones. Quizá había recordado mal dónde estaba todo. Quizá el asentamiento de la casa había movido las cosas ligeramente. Quizá la señora de la limpieza que había contratado había movido objetos y se había olvidado de colocarlos exactamente en su sitio, pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones era cierta. El sofá. Aquel viejo monstruo de cuero marrón de mi abuelo que dominaba la habitación seguía en su sitio habitual contra la pared del fondo, o al menos eso parecía.
Algo en su ubicación me inquietaba, pero no lograba identificar que era diferente. Di otro paso dentro de la habitación, luchando contra la atmósfera opresiva que parecía hacerse más densa a cada segundo. Me ardían los pulmones y el sudor me recorría la espalda a pesar del frío que se me había instalado hasta los huesos. La sensación de ser observado se intensificó erizándome la nuca. Fue entonces cuando me di cuenta del hueco. El sofá se había movido hacia adelante, apenas un par de centímetros, quizá menos, pero lo suficiente para crear un estrecho espacio entre su respaldo y la pared donde antes no lo había. En ese hueco, algo brilló, un reflejo de la luz de la calle filtrándose a través de las cortinas, rebotando en lo que parecía vidrio o metal. La curiosidad venció a mi instinto de supervivencia. Me obligué a adentrarme más en la habitación. Cada paso un esfuerzo monumental contra la atmósfera sofocante. Sentía que el corazón me iba a estallar por la tensión y veía manchas negras en el rabillo del ojo, pero tenía que saber que se escondía atrás ese sofá. Estaba a 1 metro de distancia cuando sucedió. El sofá se deslizó, no despacio, no gradualmente, sino con un movimiento fluido y deliberado que denotaba intención, no accidente. Se movió exactamente el ancho de una mano hacia adelante. El sonido del cuero contra la madera resonó en el silencio opresivo. El hueco al que me acercaba desapareció por completo. El sofá ahora estaba pegado a la pared, pero eso no era lo peor. Lo peor era que me había bloqueado el camino de vuelta al pasillo. El sofá ahora estaba inclinado de una forma que no existía momentos antes. Su volumen creaba una barrera entre la puerta del dormitorio y yo. El espacio que antes era lo suficientemente ancho para pasar cómodamente ahora se había reducido apenas al ancho de mis hombros. Y mientras lo miraba con creciente horror, juraría que el sofá se movió de nuevo. Solo 1 milro. Lo justo para hacer el paso aún más angosto. Mi respiración se convirtió en jadeos cortos y entrecortados, presa del pánico. La atmósfera opresiva parecía espesarse aún más, si es que eso era posible, y mi visión comenzó a nublarse. Estaba atrapado en esa habitación con un aire que parecía jarabe y muebles que se movían con un propósito malévolo. Tropecé hacia el estrecho pasillo, pegándome a la pared para poder pasar, pero al acercarme, el sofá se movió de nuevo, otro milímetro y luego otro más. Cada movimiento era sutil, casi imperceptible, pero el efecto acumulativo era innegable. El pasillo se estaba cerrando. Me obligué a adentrarme más en la habitación. Cada paso un esfuerzo monumental contra la atmósfera sofocante. Sentía que el corazón me iba a estallar por la tensión y veía manchas negras en el rabillo del ojo, pero tenía que saber que se escondía atrás ese sofá. Estaba a 1 metro de distancia cuando sucedió. El sofá se deslizó, no despacio, no gradualmente, sino con un movimiento fluido y deliberado que denotaba intención, no accidente. Se movió exactamente el ancho de una mano hacia adelante. El sonido del cuero contra la madera resonó en el silencio opresivo. El hueco al que me acercaba desapareció por completo. El sofá ahora estaba pegado a la pared, pero eso no era lo peor. Lo peor era que me había bloqueado el camino de vuelta al pasillo. El sofá ahora estaba inclinado de una forma que no existía momentos antes. Su volumen creaba una barrera entre la puerta del dormitorio y yo. El espacio que antes era lo suficientemente ancho para pasar cómodamente ahora se había reducido apenas al ancho de mis hombros. Y mientras lo miraba con creciente horror, juraría que el sofá se movió de nuevo. Solo 1 milro. Lo justo para hacer el paso aún más angosto. Mi respiración se convirtió en jadeos cortos y entrecortados, presa del pánico. La atmósfera opresiva parecía espesarse aún más, si es que eso era posible, y mi visión comenzó a nublarse. Estaba atrapado en esa habitación con un aire que parecía jarabe y muebles que se movían con un propósito malévolo. Tropecé hacia el estrecho pasillo, pegándome a la pared para poder pasar, pero al acercarme,
el sofá se movió de nuevo, otro milímetro y luego otro más. Cada movimiento era sutil, casi imperceptible, pero el efecto acumulativo era innegable. El pasillo se estaba cerrando. El terror inundó mi cuerpo enviando adrenalina a raudales por mis venas. Me temblaban las manos sin control y tenía la boca tan seca que apenas podía tragar. El sabor metálico había vuelto ahora más fuerte, impregnando mi lengua con el sabor del miedo. Sentía que las piernas me iban a fallar en cualquier momento. Intenté empujar el sofá para abrirme paso a través del hueco que se estrechaba, pero mis músculos privados de oxígeno no tenían la fuerza suficiente. El pasillo se cerraba cada vez más con cada intento. El sofá respondía a mis esfuerzos, moviéndose poco a poco hacia adentro. Era como estar atrapado en un tornillo de banco que se contraía lentamente, las paredes de mi prisión cerrándose con una paciencia inagotable. Fue entonces cuando oí la voz de mi abuelo en mi memoria. No las palabras que había pronunciado sobre lo temperamental que era la casa, sino algo más. Una historia que me había contado una vez cuando era muy pequeño. Algo sobre respetar la casa, sobre reconocer sus estados de ánimo, sobre la importancia de pedir permiso en lugar de tomarse libertades. La comprensión me golpeó como un puñetazo. No se trataba de un fallo ni de un fenómeno. Se trataba de algo que requería apaciguamiento, algo que exigía reconocimiento. Mi orgullo luchaba contra mi desesperación. La parte racional de mi mente se rebelaba contra lo que estaba considerando. Pero mientras el sofá se movía un milímetro más y mi visión comenzaba a nublarse por los bordes, el instinto de supervivencia se impuso. Me aclaré la garganta, aunque el sonido apenas fue un graznido. Las palabras sonaban ridículas, absurdas, pero aún así las pronuncié a la fuerza. Lo siento, susurré. No debía haber salido, debía haber respetado las reglas. No pasó nada durante un largo rato. La atmósfera opresiva persistía y el sofá seguía bloqueando el paso. Se me encogió el corazón y me pregunté si lo había entendido mal, si de verdad estaba perdiendo la cabeza de la peor manera posible. Entonces, lentamente, casi a regañadientes, el sofá comenzó a deslizarse hacia atrás. El movimiento fue gradual, pero inconfundible, creando espacio para que pudiera pasar. El paso recuperó sus dimensiones originales y sentí que la presión aplastante en mi pecho disminuía ligeramente. No del todo, la atmósfera sofocante seguía ahí, pero lo suficiente para que pudiera respirar más hondo. No esperé a ver si el respiro era temporal. Me escabullí por el pasillo y tropecé por él con las piernas apenas sosteniéndome. Detrás de mí oí el suave roce del cuero contra la madera cuando el sofá volvió a su sitio. Me desplomé en el suelo del dormitorio justo cuando el reloj marcó la medianoche. De inmediato, la atmósfera opresiva se disipó. El aire volvió a ser normal, respirable y ligero. El peso que me oprimía desapareció del pecho y mi visión se aclaró. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor, transformando la casa de nuevo en la estructura apacible que conocía durante el día. Me quedé tumbado en la alfombra un buen rato mientras mi corazón recuperaba poco a poco su ritmo normal. Estaba empapado de sudor y las manos aún me temblaban por la descarga de adrenalina, pero estaba vivo y a salvo y había aprendido algo importante sobre esta casa que había heredado. No era malévola exactamente, era territorial. Tenían normas, límites que debían respetarse. Mi abuelo lo sabía. Había convivido con ello durante décadas, encontrando la manera de coexistir con la presencia o fuerza que habitaba ese lugar. A la mañana siguiente, encontré un diario guardado en el armario de su habitación. Las entradas databan de hacía 40 años y documentaban sus encuentros con lo que él llamaba los estados de ánimo de la casa. Descubrió el fenómeno del 11 de noviembre, poco después de mudarse, y con el tiempo aprendió a trabajar con él en lugar de luchar contra él. La casa, escribió, exigía respeto, pero ofrecía protección a cambio. Era tanto una guardiana como una prisionera,
vigilando a quienes pertenecían a ella y ahuyentando a quienes no. La última entrada, fechada apenas 2 semanas antes de su muerte, contenía un mensaje claramente dirigido a quien heredara la casa. Te pondrá a prueba una vez, tal vez 2. Responde con humildad, no con arrogancia. Reconoce su autoridad y te aceptará. Si te resistes, jamás encontrarás la paz aquí. Cerré el diario y observé la habitación que sería mía durante un tiempo. Afuera, el sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, haciendo que todo pareciera normal y apacible. Pero sabía que al caer la noche, cuando el reloj marcara las 11:01, la casa se transformaría de nuevo. La diferencia era que ahora comprendía las reglas. Me quedaría en la habitación después de las 11:11, no porque estuviera atrapada, sino porque era una invitada que había aprendido las normas de cortesía. Respetaría el ritual nocturno de la casa, su necesidad de soledad y espacio durante esas horas oscuras en las que la presencia que allí habitaba ejercía su dominio y a cambio me permitiría quedarme. Mientras preparaba el desayuno en la cocina esa mañana, noté que el sofá había vuelto a su posición original. La mesa de centro estaba en su ángulo correcto, el sillón frente al televisor y el control remoto descansaba en el brazo donde lo había dejado. Todo estaba como debía estar, como si el encuentro de la noche anterior no hubiera sido más que un sueño vivívido. Pero el sabor metálico persistía en mi boca. Tenía la boca abierta y el pecho aún me dolía por el esfuerzo de respirar ese aire sofocante. Sabía que lo que había vivido era real, igual que sabía que jamás volvería a desafiar la autoridad de la casa durante esas horas de medianoche. Algunos límites existen por una buena razón. Algunas reglas están escritas en algo más profundo que la tinta y algunas casas recuerdan cada desaire, cada transgresión hasta que finalmente se muestra el debido respeto. Había aprendido a pedir perdón a la oscuridad y la oscuridad a su manera me había perdonado. La casa lleva su propio calendario, marcando el tiempo no en días ni meses, sino en manifestaciones que llegan con precisión milimétrica cada octubre. Debí irme después del primer año, cuando lo encontré de pie en la escalera. Debí huir después del segundo, cuando los gatos transparentes comenzaron su interminable ronda. Pero al tercer año, cuando mi difunta abuela empezó a murmurar perpetuamente en la cocina, comprendí con absoluta claridad que irme ya no era una opción. La casa me había elegido y yo me había convertido en parte de su ritual anual. La primera señal siempre llegaba en septiembre, un sutil cambio en el aire que me erizaba la piel sin razón aparente. La casa se comportaba de forma distinta, crujiendo con nuevos patrones que parecían casi advertencias susurradas. El pulso se me aceleraba con sonidos que nunca antes me habían molestado. El clic de la caldera al encenderse, las tablas del suelo expandiéndose con el calor de la mañana. Las viejas tuberías gimiendo tras las paredes de yeso. Todo se sentía mal, cargado de una anticipación que me revolvía el estómago y me hacía temblar las manos al mi café matutino. El primer año conocí al hombre de la escalera. Lo vi por primera vez durante una noche de insomnio a finales de octubre, cuando el insomnio me obligó a levantarme de la cama y caminar de un lado a otro por el pasillo oscuro. La escalera descendía hacia sombras tan densas que parecían sólidas. Y allí estaba él, inmóvil en el 7º escalón, de espaldas a mí. El corazón me latía con fuerza en las costillas mientras contemplaba su figura perfectamente quieta, vestida con lo que parecía un traje gris oscuro que absorbía la tenue luz que se filtraba por la ventana del pasillo. Falta de sueño, me dije. Estrés del nuevo trabajo, de la mudanza reciente, del aislamiento, de vivir sola en una casa demasiado grande para una sola persona. Pero cuando parpadeé con fuerza y volví a mirar, seguía exactamente donde estaba, sin moverse, simplemente existiendo en ese espacio entre los pisos. Se me secó la boca mientras me obligaba a llamarlo con la voz quebrada por los nervios. El hombre no respondió, no se giró, no reconoció mi presencia de ninguna manera.
Me quedé paralizada durante lo que parecieron horas, observando su silueta inmóvil hasta que el cansancio finalmente me obligó a volver a la cama. Cuando volví a mirar al amanecer, la escalera estaba vacía. Durante el resto de octubre aparecía cada noche, siempre en el 7º escalón, siempre de espaldas, siempre con ese mismo traje oscuro que parecía absorber la luz. Mi sueño se fragmentó, interrumpido por la necesidad compulsiva de revisar las escaleras. Me salieron ojeras y mis manos empezaron a temblar persistentemente, lo que dificultaba incluso sostener mi taza de café. Mis compañeros me preguntaban si me encontraba bien al notar mi aspecto demacrado y mi semblante distraído. El 1 de noviembre llegó como un respiro. El hombre desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí solo el recuerdo de su presencia y la certeza de que algo fundamental había cambiado en mi casa. Me convencí de que había sido un elaborado juego de luces y sombras, una manifestación del estrés y la falta de sueño. La explicación racional me parecía tan frágil como el papel, pero me aferré a ella con desesperada determinación. El invierno transcurrió en paz. La primavera trajo nuevas esperanzas. Pinté las paredes, cambié la alfombra, llené la casa de luz y vida. Pero al acercarse septiembre del 2º año, ese temor familiar comenzó a crecer en mi pecho, una presión que dificultaba la respiración y me quitó el apetito por completo. Los gatos transparentes llegaron puntuales. Se materializaron en el rabillo del ojo formas translúcidas que parpadeaban como espejismos de calor en los bordes de mi visión. Cuando me giraba para mirarlos directamente, se desvanecían, dejando solo la impresión del movimiento felino y el sonido de patas fantasmales sobre el suelo de madera. Sentía un escalofrío constante, la sensación de ser observado, estudiado, evaluado por criaturas que existían en algún punto entre la realidad y la imaginación. A diferencia del hombre inmóvil en las escaleras, estos gatos espectrales eran entidades móviles e inquietas que merodeaban por cada habitación de la casa. Los veía escabullirse por las esquinas, saltar sobre los muebles que no se movían bajo su peso, deslizarse entre mis piernas al caminar. Su presencia estaba en todas partes y en ninguna. Un ataque constante a mi visión periférica que me hacía dar vueltas, persiguiendo sombras que se disolvían en cuanto las enfocaba. La sensación de su pelaje fantasmal rozando mi piel se volvió insoportable. Unos bigotes fantasmales me hacían cosquillas en los tobillos. Cuerpos invisibles se enroscaban en mis piernas y la suave presión de unas patas sobre mi pecho me despertaba cada noche. Mis nervios estaban al límite, sobresaltándome con cada leve movimiento, con cada juego de luces en las paredes. Las tazas de café se me resbalaban de las manos temblorosas y me encontraba hablando sola, suplicando a gatos invisibles que me dejaran en paz. Dormir se volvió imposible. Los felinos transparentes parecían más activos en la oscuridad. Sus formas apenas visibles creaban un constante espectáculo de luces que hacía que mis ojos recorrieran la habitación frenéticamente. Instalé luces con sensor de movimiento, pero se activaban aleatoriamente durante la noche, respondiendo a presencias que no podía ver, pero que de alguna manera detectaba. La casa se llenó del clic mecánico de los sensores y del resplandor intenso de las bombillas LED, que no revelaban nada más que espacios vacíos donde estaba segura de haber visto sombras con forma de gato. A mediados de noviembre estaba hecha un desastre. Me temblaban las manos constantemente. Había perdido 9 kilogramos y mis ojos tenían una mirada salvaje y desolada que hacía que los desconocidos cruzaran la calle para evitarme. Pero noviembre trajo el mismo alivio que el año anterior. Los gatos se desvanecieron, dejando tras de sí solo el recuerdo de su presencia fantasmal y la creciente certeza de que mi casa funcionaba según horario que no comprendía. Pasé el invierno investigando la historia de la propiedad, rebuscando en registros públicos y archivos de periódicos con la desesperada esperanza de encontrar explicaciones racionales. La casa había sido construida en 1923, había cambiado de manos 7 veces y no se registraban incidentes de muerte violenta ni tragedias.
Los anteriores propietarios simplemente se habían mudado vendiendo rápida y discretamente, sin dejar direcciones ni explicaciones. El tercer año, mi abuela resucitó. Apareció en la cocina el 1 de octubre de pie junto a la encimera, donde había pasado incontables horas durante mis visitas de infancia. Su figura familiar encorvada sobre el fregadero, murmurando en la baja y continua corriente de quejas en portugués que habían sido la banda sonora de su vida. Mi abuela llevaba 15 años muerta, enterrada en el cementerio al otro lado de la ciudad, tras un funeral discreto al que asistí con sentimientos encontrados de dolor y alivio. Sin embargo, allí estaba, sólida y real, con el mismo vestido de casa descolorido y las zapatillas rotas que habían sido su uniforme durante sus últimos años. Su cabello gris estaba recogido en el moño apretado que recordaba y sus manos nudosas se movían constantemente mientras hablaba con oyentes invisibles en un portugués rápido y airado. Las palabras eran demasiado rápidas y arrastradas para que yo las entendiera, pero el tono era inconfundible, las mismas quejas amargas sobre los hijos desagradecidos, el aumento de los precios y la decadencia general de todo aquello que había expresado durante mi infancia. El pánico me oprimió el pecho al observar sus movimientos familiares, la forma en que limpiaba la misma sección de la encimera una y otra vez, su boca moviéndose en el interminable torrente de quejas que la muerte aparentemente no había silenciado. Cuando intenté hablarle, continuó su monólogo sin pausa, como si yo no existiera o no pudiera ser oída por encima del volumen de sus eternas quejas. El olor de su presencia llenaba la cocina. Una mezcla de ajo, naftalina y el particular olor a humedad que se había adherido a su apartamento en sus últimos años. El aroma despertó recuerdos que había intentado olvidar, largas e incómodas visitas donde criticaba mi aspecto, mis decisiones, mi falta de visitas. Su voz tenía el mismo tono acusador que me había hecho evitar sus llamadas y posponer las visitas hasta que la culpa finalmente me empujaba a su puerta. Noche tras noche mantenía su vigilia en la cocina, murmurando su interminable letanía de quejas mientras limpiaba la misma encimera impecable. El sonido de su voz resonaba por toda la casa, un ruido de fondo constante que me impedía concentrarme. Me esforzaba por entender sus palabras, por descifrar si sus quejas eran agravios generales o acusaciones específicas dirigidas a mí desde el más allá. Dormir se volvió imposible con su voz resonando por toda la casa. Intenté cerrar las puertas de las habitaciones, usar tapones para los oídos, incluso acampar en el patio trasero, pero su murmullo parecía penetrar cada barrera que construía. El sonido me seguía a todas partes, un recordatorio persistente de las obligaciones familiares incumplidas y las conversaciones que nunca tendríamos. Me temblaban las manos mientras servía el café de la mañana. La taza tintineaba contra el platillo mientras la voz de mi abuela resonaba desde la cocina como un comentario inoportuno. Trabajar se volvió imposible, pues sus quejas resonaban en mi cabeza durante reuniones y llamadas. Mis compañeros notaron mi distracción, mi incapacidad para concentrarme en tareas sencillas, la forma en que me sobresaltaba con los ruidos repentinos y daba un brinco cuando alguien se acercaba por detrás. El patrón familiar se repetía. El 1 de noviembre trajo el silencio. Mi abuela desapareció tan repentinamente como había aparecido, pero el alivio se sentía vacío, empañado por la creciente certeza de que la casa se estaba preparando para algo, que cada manifestación anual era una preparación para una terrible revelación final. Pasé el 4º año en un estado de ansiedad constante, temiendo la llegada de octubre, mientras intentaba obsesivamente predecir qué nuevo horror se sumaría al creciente catálogo de visitas anuales. El hombre en las escaleras, los gatos transparentes, las interminables quejas de mi abuela. Cada manifestación había sido más invasiva que la anterior, más personal, más imposible de ignorar o racionalizar. Cuando llegó octubre, ya estaba hecha un manojo de nervios, sobresaltándome con cada ruido y mirando constantemente por encima del hombro. El pulso se me aceleraba cada vez que me acercaba a la escalera, esperando ver al hombre de su traje gris oscuro.
Mi visión periférica me traicionaba sin cesar, creando sombras con forma de gato que se desvanecían al mirar directamente. La cocina se había convertido en un campo minado de recuerdos. Cada mirada me hacía esperar la figura familiar de mi abuela encorvada sobre el fregadero. Pero este año era diferente. Este año la casa contenía la respiración expectante. El timbre sonó a las 11:47 de la noche del 15 de octubre. El sonido atravesó la casa como una cuchillada, agudo e insistente en el silencio de la medianoche. Casi se me para el corazón cuando me incorporé de golpe en la cama, con cada terminación nerviosa gritando de terror repentino. La campana de latón junto a la puerta principal tenía un tono antiguo y penetrante que parecía vibrar a través de las paredes y calar hasta los huesos. Me quedé paralizada mirando al techo mientras el pulso me retumbaba en los oídos. El timbre llevaba roto desde que me mudé, un mecanismo corroído que no había funcionado en décadas. Sin embargo, el sonido había sido inconfundible, real, imposible de atribuir a la imaginación o a una alucinación provocada por el estrés. El silencio se prolongó durante largos minutos antes de que me obligara a investigar. Mis pies descalzos tocaron la fría madera mientras me deslizaba por la casa a oscuras, evitando el séptimo escalón donde había estado el hombre, buscando en las esquinas gatos transparentes, escuchando las quejas de mi abuela desde la cocina. Todo estaba en silencio, como debería estar en una casa normal casi a medianoche. La puerta principal permanecía sólida e intacta con el cerrojo puesto y la campanilla de la colgando inmóvil junto al marco. Pegué la cara a la ventana, mirando a través de las cortinas de encaje, el porche vacío y la calle oscura más allá. Nada se movía bajo la pálida luz de las farolas. No había coches aparcados en la acera, ninguna figura esperaba en las sombras, pero al apartar la vista de la ventana, sentí un escalofrío recorrer mis venas. Huellas húmedas conducían desde la puerta principal hasta el centro de la entrada, donde simplemente terminaban. No eran huellas de zapatos ni de botas, sino las huellas humanas descalzas de pies que habían caminado sobre agua o barro. Las huellas se veían perfectamente nítidas bajo la tenue luz que se filtraba por la ventana. 5 dedos, talón, arco, todo plasmado en lo que parecía un líquido oscuro y viscoso que reflejaba la escasa iluminación. Me temblaban las manos violentamente mientras buscaba el interruptor de la luz, mis dedos tanteando la pared mientras mis ojos permanecían fijos en esas huellas imposibles. La luz del techo las reveló con horrible detalle. No era agua ni barro, sino algo más oscuro, más espeso, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Las huellas eran recientes, aún brillantes, y conducían directamente al lugar donde yo estaba. El timbre volvió a sonar. Esta vez lo vi. La campana de latón se balanceó suavemente sobre su base, produciendo ese tono agudo y penetrante, mientras ninguna mano la tocaba. Ningún dedo pulsaba el botón que debería haber estado roto sin remedio. El sonido resonó por toda la casa, despertando como si todo lo que alguna vez había rondado estas habitaciones lo hubiera hecho. Podía sentir cómo se movían. El hombre en las escaleras cambiando de posición, los gatos transparentes comenzando su inquieto merodeo, la voz de mi abuela surgiendo de la cocina en un portugués agitado, pero esta vez sabía que no estaban solos. De pie junto a la ventana, pegué la cara al cristal y me esforcé por ver a través de la oscuridad más allá del porche. Las farolas proyectaban charcos de luz amarilla y enfermiza sobre el pavimento vacío, y las casas vecinas permanecían oscuras y silenciosas tras sus cortinas corridas. Nada se movía en el mundo visible. Sin embargo, algo estaba allí, algo que podía tocar timbres y dejar huellas húmedas, algo que existía en el espacio entre las manifestaciones anuales que habían plagado mi casa. Algo que había estado esperando este momento, este reconocimiento, esta comprensión final de lo que la casa había estado tratando de decirme. Las huellas comenzaron a multiplicarse.
Mientras observaba con creciente horror, nuevas huellas aparecieron en el suelo de madera, no avanzando hacia mí, sino extendiéndose en todas direcciones, como una multitud congregándose para una terrible ceremonia. Decenas de huellas húmedas se materializaron a mi alrededor. Algunas grandes, otras pequeñas, algunas deformes, sugiriendo que tal vez no fueran del todo humanas. El líquido oscuro que las formaba parecía palpitar con vida propia, fluyendo y cambiando a la vez que mantenía la forma básica de pies que jamás habían pisado tierra firme. Mi respiración se entrecortaba en jadeos dolorosos mientras retrocedía ante la creciente congregación de huellas. Mis pies descalzos resbalaban sobre la madera mientras el terror hacía que mis movimientos fueran torpes y desesperados. Los sonidos familiares de mis visitantes anuales se hicieron más fuertes. El hombre en las escaleras comenzó a girar. Los gatos transparentes se materializaron completamente visibles. Las quejas de mi abuela se convirtieron en un grito furioso que resonó en cada habitación. Pero estas ya no eran manifestaciones aisladas que aparecían según el misterioso horario de la casa. Se estaban reuniendo, respondiendo al llamado de lo que fuera que estuviera más allá de mi cuerpo. Lo que fuera que hubiera tocado el timbre roto y dejado esas huellas húmedas como tarjetas de visita para los vivos. Comprendí entonces con una claridad que se sentía como agua helada en las venas, que los años anteriores habían sido una preparación. El hombre de las escaleras había estado poniendo a prueba mi percepción, entrenándome para ver lo que no debería existir. Los gatos transparentes me habían acostumbrado a la presencia sin sustancia, enseñándome a aceptar la imposibilidad como algo rutinario. Las interminables quejas de mi abuela habían sido un condicionamiento, preparándome para oír voces sin origen viviente. Todo ello había estado conduciendo a este momento, a esta reunión, a esta convergencia de todos los horrores que la casa había acumulado a lo largo de las décadas de su existencia. No era la primera persona en experimentar estas manifestaciones anuales, ni sería la última. La casa tenía su propio calendario, su propio horario de visitas y yo me había convertido en parte de su conexión permanente. El timbre sonó por tercera vez. Y esta vez supe que tenía que abrir, no porque quisiera, sino porque la decisión ya no me correspondía. Las huellas húmedas me rodeaban por completo, formando un círculo de oscuras impresiones que parecían palpitar con anticipación. El hombre en las escaleras se había girado del todo, revelando un rostro que de alguna manera me resultaba familiar e imposible de recordar. Los gatos transparentes se habían dispuesto como centinelas por toda la habitación. Sus formas apenas visibles creaban un obstáculo que tendría que atravesar para llegar a la puerta. Y desde la cocina, la voz de mi abuela había pasado de las quejas a lo que sonaba casi como un aliento. Sus palabras en portugués adquirían un ritmo que sugería instrucción, guía, bienvenida. Mi mano buscó el cerrojo sin pensarlo. Mis dedos giraron el mecanismo mientras mi mente gritaba protestas que mi cuerpo ignoraba. La cerradura se abrió con un clic que pareció resonar por la casa como el tañido de una campana y supe que lo que fuera que estuviera al otro lado de la puerta había estado esperando este momento tanto tiempo como yo lo había estado temiendo. La puerta se abrió sola. El porche estaba vacío, tal como lo había visto por la ventana, vacío e inocente, perfectamente normal en todos los sentidos, salvo por la presencia que sentía al otro lado del umbral, esperando el permiso para entrar que mi puerta abierta acababa de conceder. Las huellas húmedas en el suelo empezaron a humear, liberando vapores con aroma a lluvia, tierra y algo más profundo. Antiguo, quizá fuera el olor del tiempo mismo. La casa se asentó a mi alrededor con sonidos de satisfacción, crujiendo y suspirando como algo que había contenido la respiración demasiado tiempo. Retrocedí un paso, pero no huí. Ya no había a dónde ir. Ningún lugar lo suficientemente lejos de lo que fuera que hubiera estado atrayendo las manifestaciones anuales a mi casa. Ahora formaba parte de la colección, del calendario, del programa que traería nuevos visitantes el próximo octubre y el siguiente.
La puerta se cerró sola con un suave clic y la casa quedó en silencio, salvo por el sonido de mi respiración agitada y el lejano crujido de la madera antigua. Las huellas húmedas se habían secado, dejando manchas oscuras en la madera, marcas permanentes que servirían como evidencia de esa noche para quien quiera que viniera después. Regresé a mi habitación con las piernas temblorosas, pasando el 7º escalón vacío, atravesando la cocina ahora silenciosa, más allá de los rincones donde los gatos transparentes ya no merodeaban. La casa se sentía diferente ahora. No estaba embrujada, sino habitada. Completa, lista para que comenzara el ciclo anual del próximo año. Por la mañana empezaría a planear mi partida, pero ya sabía que no llegaría a nada. La casa tenía ahora lo que quería, lo que había estado reuniendo poco a poco con cada visita de octubre. Ya no era una residente temporal, sino una presencia permanente, otra manifestación para recibir al inquilino elegido del próximo año. La idea debería haberme aterrorizado, pero en cambio me trajo una extraña sensación de paz. La incertidumbre había terminado, el temor finalmente justificado y resuelto. Ahora conocía mi lugar en el calendario eterno de la casa y había un extraño consuelo en comprender finalmente las reglas de un juego que había estado jugando a ciegas durante 4 largos años. Cerré los ojos y esperé a dormirme, sabiendo que el día siguiente traería nuevos retos, nuevas responsabilidades. Al fin y al cabo, alguien tendría que preparar al residente del año siguiente para lo que le esperaba, para ayudarle a comprender que algunas invitaciones, una vez extendidas, son irrevocables. La casa seguía su propio ritmo y yo por fin había aprendido a interpretar su calendario. Algunos recuerdos se graban en la mente con tal intensidad que dejan cicatrices permanentes en la psique. Heridas supurantes que nunca sanan del todo. Echan en las sombras de la conciencia, esperando el momento perfecto para resurgir y recordar que algunas cosas no se pueden explicar, no se pueden racionalizar y, desde luego, no se pueden olvidar. La casa de la calle Maple había pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Su revestimiento de madera desgastada y sus crujientes suelos guardaban décadas de secretos acumulados. Cuando mi abuela falleció la primavera pasada, heredé no solo la propiedad, sino también la responsabilidad de clasificar una vida entera de pertenencias que habían acumulado polvo en cada rincón de la vieja casa victoriana. Había estado postergando la tarea durante meses, buscando excusas para retrasar el inevitable regreso a un lugar donde pasé incontables veranos de niño. La casa guardaba demasiados recuerdos, la mayoría agradables, pero uno en particular me había atormentado durante más de 20 años. El viento de octubre traía consigo el olor a descomposición cuando entré en el camino de entrada cubierto de maleza. Las hojas caídas crujían bajo mis neumáticos como huesos frágiles. La casa se alzaba imponente ante mí, sus ventanas oscuras reflejando el cielo nublado como cuencas vacías. Me quedé en el coche varios minutos con las manos aferradas al volante mientras mi corazón latía con una intensidad que me sorprendió. Tenía la boca seca como el algodón y me encontré mirando fijamente el lateral de la casa donde estaba la lavandería. Incluso desde esa distancia, incluso después de tantos años, podía ver la puerta de cristal que comunicaba la cocina con el pequeño porche cerrado donde mi abuela solía lavar la ropa, la puerta que lo había cambiado todo cuando tenía 8 años. La casa seguía su propio ritmo y yo por fin había aprendido a interpretar su calendario. Algunos recuerdos se graban en la mente con tal intensidad que dejan cicatrices permanentes en la psique. Heridas supurantes que nunca sanan del todo. Echan en las sombras de la conciencia, esperando el momento perfecto para resurgir y recordar que algunas cosas no se pueden explicar, no se pueden racionalizar y, desde luego, no se pueden olvidar. La casa de la calle Maple había pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Su revestimiento de madera desgastado y sus crujientes suelos guardaban décadas de secretos acumulados.
Cuando mi abuela falleció la primavera pasada, heredé no solo la propiedad, sino también la responsabilidad de clasificar una vida entera de pertenencias que habían acumulado polvo en cada rincón de la vieja casa victoriana. Había estado postergando la tarea durante meses, buscando excusas para retrasar el inevitable regreso a un lugar donde pasé incontables veranos de niña. La casa guardaba demasiados recuerdos, la mayoría agradables, pero uno en particular me había atormentado durante más de 20 años. El viento de octubre traía consigo el olor a descomposición cuando entré en el camino de entrada cubierto de maleza. Las hojas caídas crujían bajo mis neumáticos como huesos frágiles. La casa se alzaba imponente ante mí, sus ventanas oscuras reflejando el cielo nublado como cuencas vacías. Me quedé en el coche varios minutos con las manos aferradas al volante mientras mi corazón latía con una intensidad que me sorprendió. Tenía la boca seca como el algodón y me encontré mirando fijamente el lateral de la casa donde estaba la lavandería. Incluso desde esa distancia, incluso después de tantos años, podía ver la puerta de cristal que comunicaba la cocina con el pequeño porche cerrado donde mi abuela solía lavar la ropa, la puerta que lo había cambiado todo cuando tenía 8 años. Me obligué a salir del coche con las piernas temblorosas al acercarme a los escalones de la entrada. La llave giró fácilmente en la cerradura, como si la casa estuviera ansiosa por darme la bienvenida. El olor a humedad me golpeó de inmediato. Una mezcla de madera vieja, naftalina y algo más que no lograba identificar. Algo que me erizó la nuca. El interior estaba exactamente como lo recordaba, congelado en el tiempo, como un museo dedicado a mi infancia. Tapetes de ganchillo cubrían los muebles desgastados. Fotografías familiares cubrían cada superficie disponible. El tic-tac persistente del reloj de pie en el pasillo marcaba los segundos con precisión metronómica. Cada paso sobre el suelo de madera resonaba en las habitaciones vacías, como si la casa anunciara mi presencia a ocupantes invisibles. Empecé en el ático revisando cajas de documentos y recuerdos, pero mi atención se desviaba constantemente hacia los sonidos de abajo. La casa crujía y se asentaba de maneras que no recordaba. Y más de una vez me detuve a escuchar pasos que nunca llegaron. Las palmas de mis manos se humedecieron con el sudor y tuve que secármelas repetidamente en mis vaqueros mientras clasificaba décadas de pertenencias acumuladas. Fue al examinar una caja de fotografías antiguas cuando sentí por primera vez el escalofrío familiar que me recorría la espalda. Las imágenes eran las típicas instantáneas familiares de varias décadas, fiestas de cumpleaños y vacaciones capturadas en colores desvaídos. Pero mientras revisaba los álbumes ordenados cronológicamente, empecé a notar algo que me dejó sin aliento. En cada fotografía tomada en la cocina había una anomalía constante, una mancha oscura en la puerta de cristal del lavadero que aparecía en todas las imágenes sin importar cuándo se hubieran tomado ni quién la hubiera fotografiado. La mancha tenía aproximadamente el tamaño y la forma de una cabeza humana, con finos filamentos que se extendían hacia afuera como humo o llamas congeladas en el tiempo. Me temblaban las manos mientras extendía las fotografías sobre el suelo polvoriento, ordenándolas por fecha. La mancha aparecía en imágenes de los años 70, 80, 90 y continuaba hasta las fotos más recientes de los últimos años de mi abuela. Siempre estaba en la misma posición, siempre del mismo tamaño y forma, como si algo se hubiera grabado permanentemente en el cristal. El recuerdo que tanto había intentado reprimir volvió con una claridad nauseabunda. Tenía 8 años y pasaba el verano con mi abuela, ayudándola con las tareas domésticas. Estaba en la cocina cogiendo un vaso de agua cuando miré hacia la puerta del lavadero. A través del cristal vi un rostro no humano, no del todo, pero reconocible como tal. De un mismo modo que las pesadillas son versiones distorsionadas de la realidad. La cabeza estaba envuelta en llamas que no parecían emitir calor ni luz, lenguas de fuego que se movían con fluidez alrededor de rasgos que se transformaban y difuminaban como humo. Pero la sonrisa era inconfundible.
Una amplia sonrisa de complicidad que parecía reconocer mi presencia y encontrarla divertida. Me quedé paralizado durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron segundos. Mi joven mente luchaba por lo que veía. La cosa inclinó ligeramente la cabeza como si me estudiara y la sonrisa se ensanchó. Luego desapareció, dejando solo la tenue impresión de algo grabado en el cristal. Cuando intenté contarle a mi abuela lo que había visto, lo descartó como producto de una imaginación desbordada, fruto de demasiadas películas de terror y falta de sueño. Pero yo sabía lo que había visto y pasé el resto de aquel verano evitando la cocina siempre que podía, sobre todo al anochecer. Sentada en el suelo del ático, rodeada de pruebas fotográficas que demostraban que no estaba loca, que algo había dejado su huella en aquella puerta de cristal, sentí que me temblaban las manos sin control. El sabor familiar a cobre me llenó la boca y me di cuenta de que me había mordido el labio con tanta fuerza que me había hecho sangre. Recogí las fotografías con dedos temblorosos y bajé las escaleras. Cada paso me parecía un descenso a algo para lo que no estaba preparada. La cocina estaba exactamente igual que hacía tantos años. El mismo papel pintado amarillo con florecitas, el mismo suelo de linóleo con su patrón de marcas de uso donde habían caminado generaciones de mi familia, y allí estaba la puerta. Sus paneles de cristal reflejaban la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas de la cocina. Me acerqué despacio. El corazón me latía con tanta fuerza que podía oír el eco en mis oídos. Mi respiración se había vuelto superficial y rápida y tuve que apoyarme en la encimera para no caerme mientras examinaba el cristal. La mancha seguía ahí, tal como aparecía en las fotografías, una marca oscura que parecía grabada en el cristal, inmune a décadas de intentos de limpieza. Se veían arañazos en los bordes donde alguien, probablemente mi abuela, había intentado frotarla, pero la mancha permanecía tan permanente como una cicatriz. Extendí la mano para tocarla, pero la retiré como si me hubiera quemado. El cristal estaba frío al tacto, pero la zona alrededor de la mancha parecía irradiar un calor sutil que me erizó la piel. Apoyé la palma de la mano contra la puerta, intentando convencerme de que me lo imaginaba, pero la sensación era innegable. Me quedé tumbada en la cama escuchando los sonidos de la vieja casa victoriana asentarse, pero bajo los familiares crujidos y el sonido de la madera envejecida, creí oír algo más. Pasos en la cocina de abajo. Me incorporé en la cama con el corazón latiéndome con fuerza mientras me esforzaba por escuchar. Los sonidos eran sutiles, apenas perceptibles por encima del ruido ambiental de la casa. Pero seguían un patrón demasiado regular para hacer un simple asentamiento. Pasos suaves y medidos que se movían de un lado a otro sobre el suelo de linóleo. Se me secó la boca por completo y tuve que tragar varias veces antes de poder generar suficiente saliva para humedecerme los labios. La parte lógica de mi mente insistía en que las casas antiguas hacían todo tipo de ruidos, que estaba oyendo lo que esperaba oír en lugar de lo que realmente estaba allí, pero mi cuerpo sabía más, inundando mi sistema con tanta adrenalina que me temblaban las manos y se me nublaba la vista. Me obligué a levantarme e investigar, aunque todos mis instintos me gritaban que me quedara en la cama y esperara a que amaneciera. El pasillo se extendía ante mí como un túnel. La oscuridad parecía oprimirme por todos lados a pesar de la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Cada paso que daba bajando las escaleras se sentía como una traición a mis propios instintos de supervivencia. La cocina estaba vacía, bañada por una luz plateada y pálida que hacía que todo pareciera fantasmal e insustancial, pero el aire se sentía distinto, cargado de una energía que me erizó la piel. Me dirigí hacia la puerta del lavadero, impulsado por una compulsión irresistible. La mancha brillaba no con luz visible, sino con algo más, algo que mis ojos podían percibir, pero mi cerebro no procesar. Me quedé tumbada en la cama escuchando los sonidos de la vieja casa victoriana asentarse, pero bajo los familiares crujidos y el sonido de la madera envejecida, creí oír algo más. Pasos en la cocina de abajo.
Me incorporé en la cama con el corazón latiéndome con fuerza mientras me esforzaba por escuchar. Los sonidos eran sutiles, apenas perceptibles por encima del ruido ambiental de la casa. Pero seguían un patrón demasiado regular para hacer un simple asentamiento. Pasos suaves y medidos que se movían de un lado a otro sobre el suelo de linóleo. Se me secó la boca por completo y tuve que tragar varias veces antes de poder generar suficiente saliva para humedecerme los labios. La parte lógica de mi mente insistía en que las casas antiguas hacían todo tipo de ruidos, que estaba oyendo lo que esperaba oír en lugar de lo que realmente estaba allí, pero mi cuerpo sabía más, inundando mi sistema con tanta adrenalina que me temblaban las manos y se me nublaba la vista. Me obligué a levantarme e investigar, aunque todos mis instintos me gritaban que me quedara en la cama y esperara a que amaneciera. El pasillo se extendía ante mí como un túnel. La oscuridad parecía oprimirme por todos lados a pesar de la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Cada paso que daba bajando las escaleras se sentía como una traición a mis propios instintos de supervivencia. La cocina estaba vacía, bañada por una luz plateada y pálida que hacía que todo pareciera fantasmal e insustancial, pero el aire se sentía distinto, cargado de una energía que me erizó la piel. Me dirigí hacia la puerta del lavadero, impulsado por una compulsión irresistible. La mancha brillaba no con luz visible, sino con algo más, algo que mis ojos podían percibir, pero mi cerebro no procesar. Pulsaba con un ritmo que coincidía con mi corazón acelerado, como si estuviera conectada de algún modo a mi fuerza vital. Retrocedí tambaleándome con las piernas repentinamente débiles y tuve que agarrarme al borde de la encimera para no caer. Mientras observaba, la mancha empezó a cambiar. Los bordes oscuros parpadeaban y danzaban, adquiriendo de nuevo la apariencia de llamas. La forma se transformaba y se retorcía y poco a poco empezaron a emerger rasgos de los patrones caóticos. La insinuación de unos ojos, huecos y ardientes. La curva de una boca se torció en aquella misma sonrisa cómplice que recordaba de mi infancia. Mi respiración se volvió rápida y superficial y vi puntos negros danzando en los bordes de mi visión. Quise correr, huir de la casa y no volver jamás, pero mis piernas se negaron a obedecer. Solo pude quedarme allí paralizado por el terror mientras la cosa en el cristal me miraba con evidente diversión. Entonces habló no con palabras, sino directamente a mi mente. Su voz era como el crepitar de la leña ardiendo y el susurro del humo en las habitaciones vacías. Me contó cosas, reveló secretos sobre mi familia que nadie más conocía, sobre la muerte de mi abuelo, que no había sido el infarto que todos creían. Sobre los últimos días de mi abuela cuando hablaba sola y se negaba a entrar en la cocina al anochecer. Las revelaciones llegaron en oleadas, cada una más perturbadora que la anterior, hasta que comprendí que la cosa en el cristal había estado observando, esperando, alimentándose del miedo y los secretos de todos los que habían vivido en esa casa. Ahora era parte de la estructura, tan esencial para el edificio como los cimientos o las paredes. No sé cuánto tiempo permanecía allí atrapado en esa comunión de pesadilla. El tiempo parecía estirarse y distorsionarse. Los minutos se sentían como horas, mientras que las horas se comprimían en latidos. Pero finalmente el sol comenzó a salir y la primera luz pálida del amanecer se filtró por las ventanas de la cocina. La mancha se desvaneció, volviendo a su estado latente, solo una marca oscura en el viejo cristal, pero sabía que seguía ahí observando, esperando. Aquella cosa me había mostrado la verdad, me había revelado la naturaleza de lo que había heredado junto con la casa. Recogí mis pertenencias con manos temblorosas y me marché esa mañana abandonando el resto de las posesiones de mi abuela a merced del polvo para otra generación, pero no podía abandonar el conocimiento que se había grabado a fuego en mi mente. La comprensión de que algunas herencias conllevan precios que nunca se pueden pagar por completo. La casa sigue en pie en la calle Maple, esperando el regreso del próximo miembro de mi familia.
Y a veces, entrada la noche, cuando el viento sopla con la fuerza justa, puedo sentir su llamada a través de la distancia, recordándome que puedo huir, pero que jamás podré escapar del todo de lo que arde en el cristal de la puerta del lavadero. La mancha permanece paciente y eterna, una ventana entre mundos a la que alguien de mi linaje tendrá que enfrentarse algún día. Porque algunas deudas se transmiten de generación en generación y algunas puertas, una vez abiertas, jamás se cierran del todo. Me mudé al otro extremo del país, cambié mi nombre. Intenté construir una nueva vida libre de la sombra de esa casa, pero cada reflejo en el cristal me acelera el corazón. Cada destello de llama en mi visión periférica me hiela la sangre. Porque ahora conozco la verdad. Comprendo la terrible herencia que me espera en ese pequeño pueblo donde mis raíces son profundas y oscuras. Lo que hay en el cristal no se ha ido, solo espera, haciéndose más fuerte con cada año que pasa, alimentándose del miedo que presiente a través de los kilómetros y algún día, quiera o no, tendré que volver, porque la sangre llama a la sangre y las deudas deben pagarse tarde o temprano. Hasta entonces evito los espejos al anochecer y nunca miro demasiado de cerca los reflejos en las ventanas. Porque a veces, si la luz incide en el cristal de la manera correcta, puedo ver esa sonrisa familiar que me devuelve la mirada paciente y eterna, recordándome que algunas manchas jamás se borran. El sueño nunca había sido mi refugio. Incluso de niña, la transición entre la vigilia y los sueños se sentía como cruzar a territorio enemigo, vulnerable, expuesta, indefensa, pero nada me había preparado para aquel fin de semana en la vieja casa de alquiler, donde el sueño se convirtió en algo mucho peor que inquietud. Se convirtió en un coto de casa. La casa de campo se encontraba a 3 horas de la ciudad. Su revestimiento de madera desgastado y su porche hundido prometían ese encanto rústico que los urbanitas idealizan para las escapadas de fin de semana. Márquez la había encontrado en una página web de alquiler poco conocida, presumiendo del precio de ganga y de la experiencia auténtica que viviríamos. En retrospectiva, debería haber cuestionado por qué un lugar tan grande era tan barato, por qué las fotos solo mostraban ciertos ángulos, por qué el propietario estaba tan ansioso por alquilarlo a un grupo de veinteañeros sin hacer tantas preguntas, pero éramos jóvenes, ingenuos y necesitábamos desesperadamente escapar de nuestros pequeños apartamentos y nuestras rutinas asfixiantes. Los 4, Márquez, Jake, Danny y yo, éramos amigos desde la universidad y estas escapadas trimestrales se habían convertido en nuestro ritual, nuestra forma de mantener los lazos que el mundo real parecía empeñado en deshilachar. La casa reveló su verdadera naturaleza. En cuanto entramos, el aire se volvió denso y viciado con el dulzor rancio de la madera vieja y algo más, algo orgánico y extraño, como flores que han permanecido demasiado tiempo en agua estancada.